Buenos días a todos los presentes. Nuestro grupo es el grupo número 6 de Cátedra Rosarista, integrado por Juan Pablo Nieto, Alejandra Cabrera y José Zarza. A nosotros nos correspondió el nuevo horizonte de la medicina europea del capítulo 2 del libro Historia de la Medicina en Colombia. Les presentamos una breve línea de tiempo que corresponde desde el año 1768 hasta el año 1886 con los eventos más importantes de este ciclo. Iniciando con una pequeña contextualización, podemos encontrar que en nuestro país Colombia el ambiente médico se encontraba en un inmenso atraso. Esto era contrarrestado con el alto grado que vivía el continente europeo en este mismo ámbito. Estos apoyaron en aspectos como diferentes ideologías, evolución en espacios, descubrimientos en prácticas y fármacos y el desarrollo tecnológico que trajo consigo la revolución industrial para construir una alta prosperidad en lo que fue la práctica médica. Iniciando con los eventos, podemos encontrar que desde el año 1768 hasta el año 1820 se realizaron diferentes prácticas para mejorar la técnica quirúrgica de la cesárea, ya que esta, por la falta de tecnología que tenía, solo se realizaba a madres muertas que evidenciaran que el feto todavía vivía. Este se hizo a través del doctor Joseph Cavallini, apoyado en los trabajos de Michaelis y Mundell. Esto se dio en Italia. Para el año 1794, antes de que se realizaran todos estos avances en esta práctica médica, encontramos que la primera cesárea en la que sobrevive tanto el hijo como la madre fue realizada por el Dr. Bennett en Estados Unidos. Paralelamente a esto, en el año 1800 aparece por primera vez la farmacología como una forma de experimentación. Esto se dio en Alemania, ya que el dolor que sentían las personas en procesos quirúrgicos que requerían intervención era muy alta. Apoyado en esto, para el año 1824, el químico francés Pelletier fabrica cantidades industriales de quinina, un compuesto químico que ayuda a la anestesia en los procesos quirúrgicos. Para el año 1827, continuando con la era preanestésica, se registra la segunda cesárea en la que sobreviven tanto el hijo como la madre, y aunque se desconoce quién la realizó, se sabe que fue realizada en Estados Unidos, Ohio. También tenemos en el año 1828 la publicación del Tratado de las Enfermedades tanto de la madre como del niño pequeño. Esta obra fue publicada por Charles Villard, ya que como tal en la medicina se encontraba el problema de que los niños de muy temprana edad no tenían la capacidad para comunicar sus dolencias. Por ello, en esta obra se adjuntan todos los descubrimientos que se realizaron en cadáveres de niños. Continuando por la parte farmacológica, en 1828 esa producción de quinina pasa ahora por el mismo personaje, Pelletier, a sulfato de quinina, presentando una evolución en la anestesia. Esto se dio en Francia. En el año 1830-1842 se da la publicación de la obra que resumía la base del pensamiento de Auguste Comte, el cual era un filósofo y matemático francés positivista. La obra se denominaba El curso de la filosofía positiva. Esto se dio en Francia. En el año 1830, ya que se tenían algunos productos químicos que anestesiaban, se necesitaba dónde producirlos. Por eso, Pelletier funda junto a Robiquet una de las primeras casas de producción de elementos químicos. Esto se dio en Francia. En el año 1834, continuando con esta misma línea, ya que se tiene la casa donde se producen los productos químicos, se da la creación de la primera fábrica, pero ahora de extractos farmacéuticos por Dauset. Estos son interpretados como los medicamentos que se utilizaban para anestesiar.
En el año 1834, Agostino Bassi demostró que la enfermedad del gusano de seda se debía por un hongo, además de proponer que enfermedades como la peste y el cólera tenían un origen similar. Esto se debía a que en la medicina surge nuevamente la necesidad de entender las causas externas de las enfermedades y no conformarse con algunas teorías que se tenían en la antigüedad. Esto se dio en Italia. En el año 1838, con la aparición del microscopio y por ende la histología interpretada como la ciencia que estudia los tejidos, el alemán M. J. Schlein realiza estudios teniendo en cuenta esta disciplina desde el campo de la botánica. En esta misma vía, solo que en el año 1839, en Alemania, el alemán Theodor Schwann realiza los mismos estudios que realizó nuestro anterior personaje, solo que esta vez desde el campo de la biología y fisiología. En 1840 tenemos de los miasmas y de las enfermedades miasmático-contagiosas. Esta es una obra que fue producida por Jacob Henle, en la cual se enfoca en el problema etiológico, ilustrando como respuesta de las enfermedades a los miasmas. Esto sucedió en Alemania. Para el año 1842 se inicia a experimentar con el éter como forma de mitigar el dolor en las intervenciones invasivas. Esto surgió como respuesta al gran dolor que sufrían los pacientes en ese tipo de operaciones quirúrgicas. Muchas veces estos entraban en un shock por este dolor. En 1842, paralelamente al anterior hecho nombrado, Edwin Chadwick demuestra mediante su informe la manera en la que afectan las personas trabajar en espacios sin medidas de salubridad. Esto se debe al contexto de la revolución industrial en Inglaterra. En 1844 se registra la tercera cesárea en la que sobrevive tanto el hijo como la madre. En esta sí se conoce su autor, el cual fue Dr. Ignacio Quevedo, y lugar nuestra amada patria colombiana. En 1844, Francois de Bourg redacta su enciclopedia farmacéutica. Este hecho se debe en Francia, en París, más exactamente. En 1844, el opúsculo en el que se resume la obra principal de Comte se llama El discurso del espíritu positivo. Este opúsculo se redactó en París. En 1844 se da un gas bastante curioso y bastante conocido por Horace Walsh, que utiliza óxido nitroso como método de extracción de muelas sin dolor, es decir, por medio de la risa evita el dolor de su paciente. Esto se debe al fuerte dolor que sufrían los pacientes en la extracción de muelas y otros tipos de dientes, y se dio en Estados Unidos. En 1846 se dio un gran avance en el ámbito anestesiológico. Los anestésicos jugaron un papel fundamental gracias al médico poeta Oliverio Olmes, que define por primera vez estos como el conjunto de fármacos que dormían a los pacientes. Este hecho se dio en Estados Unidos. Ahora hablamos ya que en 1846 el dentista William Morton diseñó un aparato que le permitía administrar de manera exitosa la anestesia, para así controlar qué nivel de anestesia necesitaba para determinado paciente. Este hecho también se dio en Estados Unidos. Ya en 1847, James Simpson utiliza por primera vez en la obstetricia el éter, obteniendo mejores resultados con el uso del cloroformo. Esto se dio en el Reino Unido. En 1850, el patólogo Casimir Davine estudia la enfermedad conocida como carbunco en ovejas y presenta su hipótesis a la Sociedad de Biología de París. Eso se dio claramente en París, en Francia. Entre 1851 y 1870, el botánico Ferdinand Kohn consideraba que las bacterias pertenecían al reino vegetal, por lo que realizó el intento de colorearlas y clasificarlas. Esto se dio en Alemania.
En 1852, Francois Dorbar crea la primera farmacia central en Francia, París. Esto fue un hecho que revolucionó la historia de la medicina, ya que países como Estados Unidos adoptaron esta medida como gran ejemplo para también interactuar con farmacias centrales en todas las naciones. En 1858 se publica la obra del alemán Dulfur Virchow, en la que se incluye el principio de toda célula precede a otra célula, a la teoría celular. Esto se dio en Alemania. En 1859 publicaron la obra de Charles Darwin, considerada como el fundamento de la biología evolutiva. Esta obra se llama El origen de las especies. En 1860, por solicitud de empresarios franceses, Pasteur se dedica a la investigación de las causas de la putrefacción de la cerveza y del vino, descubriendo que era por acción de la levadura sobre el azúcar. Tres años después se da la visita del médico François-Ximond Jacquot, el cual es enviado desde Francia a Alemania para estudiar la organización de la enseñanza médica. En ese mismo año se da la publicación de El puesto del hombre en la naturaleza, la cual es una obra del inglés Thomas Huxley en la que se basa en la idea de la anatomía comparada teniendo en cuenta las ideas de Darwin. Luego se da la publicación de La morfología general de los organismos, del alemán Ernst Haeckel, en la cual él articulaba las teorías de Darwin con la de biólogos y filósofos alemanes, resaltando el postulado del evolucionismo cósmico. En 1867, apoyado en la teoría bacteriana, el doctor Joseph Lister inicia la era de la cirugía antiséptica, presentando su técnica en un libro llamado En los principios de antiséptica en la práctica de la cirugía. Años más tarde, se da la publicación de la obra de Darwin basada en la teoría evolutiva con un enfoque en la evolución humana, obra denominada El origen del hombre. En 1875, J. Joseph Bischoff es el primer médico que emplea avances tecnológicos de la cirugía en la obstetricia. Un año más tarde, Robert Koch retoma las ideas de Devane, logrando cultivar bacilos e infectar organismos sanos en un laboratorio. Ese mismo año, con ayuda de cloroformo como sedante, Eduardo Porro logra realizar la primera cesárea en la que sobreviven tanto el hijo como la madre. Un año más tarde, de manera independiente a Koch, Pasteur logra comprobar que la enfermedad del gusano de seda es provocada por un bacilo. Un año después de lo anterior, mediante la publicación de La teoría de los gérmenes y sus aplicaciones en medicina y cirugía, se le hace saber a la Academia de Medicina de París su descubrimiento en relación a la enfermedad del gusano de seda. Años después, Robert Koch realiza el descubrimiento del origen bacteriano de la tuberculosis y lo presenta a la Academia de Ciencias de Berlín. Un año después, se da la publicación del alemán Karl Kirchenbauer, que se llama El estudio de la anatomía de los hombres, en la que se establece los cánones de la morfología evolucionista del cuerpo humano, superando a Andrés Vesalius. Después, Ernst Bergmann cambia el concepto de la práctica antiséptica en la cirugía y emplea elementos como el vapor de agua y guantes para crear un espacio esterilizado.